Saludos amigos, bienvenidos a su programa Valores de Acero. Ya saben que se transmite los lunes en ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización. Saludamos a todos los que nos ven desde Costa Rica, desde República Dominicana, también desde Guatemala, aquí en México, en Ciudad de México y en diversas zonas del país. A través de los que nos ven de otros países por las redes sociales, saludamos a todos. Estamos en el mes de septiembre, iniciamos un nuevo mes con nuevas intenciones, con nuevos sueños y nuevas ilusiones. Con nosotros hoy está Felipe Monroy. Gracias, Felipe, por estar aquí con nosotros. Estamos emitiendo desde el Postulantado San Agustín. El Postulantado es un centro de formación de jóvenes que quieren entrar a la vida religiosa, a la vida agustino-recoleta. Este centro de formación está en Ciudad de México, en el sur de la ciudad. Agradecemos que hayas venido aquí a este lugar a compartir con nosotros lo que ha sucedido en el mes de agosto, finales de julio, principios de agosto. El ECO, yo creo que ha sido ya principios de agosto, finales de julio, la JMJ en Cracovia. Tiene unos tonos y unos matices diferentes. Cuando es un encuentro con los jóvenes, inyecta alegría, esperanza, ilusiones. Yo quisiera empezar este viaje del Papa, vamos a comentarlo, Felipe. Tú que eres experto en todos estos temas religiosos, que has acompañado a algún Papa, Benedicto XVI, ¿verdad? Bueno, pues y al Papa Francisco cuando vino aquí a México. Yo quisiera comentar, en medio de toda esta situación de violencia, la visita del Papa Francisco a Auschwitz, al campo de concentración. En medio de toda esta cadena de violencia que hay en Europa, que también amenaza a América y a todo el mundo, cómo es este silencio y este paso y este caminar y estos abrazos con quienes estuvieron allá. Bueno, no se sabe bien por dónde empezar, con franqueza. Dices muy bien, la situación social que padece, digamos, el mundo contemporáneo pasa por palabras que se nos han estado haciendo muy comunes: terrorismo, segregación, refugiados, guerra. El propio Papa Francisco, en el encuentro con los periodistas en el viaje a Polonia para participar en la Jornada Mundial de la Juventud, insistió, fue muy incisivo, pero además muy insistente en esta palabra: vivimos en una guerra, vivimos la guerra. Como grandes guerras hubo en el 14, lo dice, eso es casi textual, la guerra del 14, 1914, la Primera Guerra Mundial, la guerra del 36 al 45, la Segunda Guerra Mundial. Sí, tenemos una guerra diferente, pero que no se confunda. No es una guerra religiosa, no es una guerra de este modelo ideológico, es una guerra muchísimo más compleja, en donde mucha gente muere, mucha gente padece los estragos de la guerra, las confrontaciones, que no necesariamente son estas grandes batallas que podemos quizá pensar en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial. Son batallitas pequeñas en donde padece mucha gente y las consecuencias son muy graves, son más graves de lo que a veces creemos. Es decir, quizá nos hemos estado acostumbrando a esta guerra, a este gran dolor de mucha gente, y no tenemos que hacerlo, no debemos acostumbrarnos a ello. Quizá por eso en este viaje a Polonia, para participar en un encuentro juvenil, un encuentro de mucha alegría, de mucha festividad, el Papa se da la oportunidad, y además es un mensaje muy claro, el poder estar en el campo de concentración, pues también tristemente famoso, de Auschwitz, en donde en medio de una celda, de un campo de concentración, donde seguramente pasaron muchas almas y muchas vidas, por odio, no solamente por un odio muy específico, sino un odio general, un odio a la humanidad, un odio a la vida, y el Papa hace un silencio allí. Para mí me parece que este momento en el que el Papa, en ese punto histórico y territorial, es un alfiler en el mundo que es Auschwitz, y verlo hacer este silencio diciendo, como diciendo, esto es precisamente lo que deja
la guerra, este es el dolor que se experimenta más allá de las generaciones. Es un dolor que tenemos hoy y que no lo queremos ver con esa gravedad, con gravedad espiritual, gravedad moral. Es lo que tenemos como, en puntos, en esos alfileres como Niza, con esta situación tan grave que padecimos, o lo que padece también Estambul, en Turquía, con varias situaciones tan dolorosas en República Centroafricana, en Libia, en Medio Oriente, en China, en América, en México. Estas situaciones esta guerra que el Papa Francisco le ha dado un cuerpo y le dio esta oportunidad en Auschwitz de poner ese alfiler al mundo en un periodo histórico. Nosotros creo que tenemos que poner ese alfiler grande en nuestro momento histórico, en nuestra realidad, en nuestros territorios, en donde precisamente el odio, la guerra, la destrucción, pues ha estado haciendo estragos. Y quizá, como son tantos, quizá como tenemos un pensamiento diferente, quizá como no somos cristianos, o no somos musulmanes, o no somos ateos, o no somos no nos está pasando a nosotros, no somos tan solidarios ni tan sensibles ante este dolor. El silencio del Papa en esa celda de Auschwitz, y yo creo que debe ser un ejemplo de este silencio que tenemos que también tomar en las situaciones tan dolorosas que viven tantas naciones y tantos países. Un silencio que debe hacernos mirar hacia dónde estamos construyendo el mundo, hacia dónde estamos construyendo estas relaciones humanas, estas relaciones políticas y económicas. Porque si no las mejoramos, si no las construimos hoy, si no las trabajamos, digamos, anímicamente bien, cristianamente positivas o evangélicamente positivas, en el futuro algún papa, el papa que sea, el papa del futuro, va a estar en ese punto con ese mismo silencio, recordándonos tanto dolor que pudimos evitar. Un silencio en la celda además donde estaba Maximiliano Kolbe, un mártir. Yo no sé cómo lo ves tú desde ya del lado sí periodístico, también mexicano, porque bueno, un campo de concentración, muerte violenta, discriminación al pueblo judío, y pues uno desde México lo mira y mira 10 años atrás y es lo mismo, ¿no? En México se está viviendo una persecución religiosa silenciosa, cruel. Poco se ha hablado hasta hace muy poco tiempo que, pues gracias a Dios, ha habido películas que nos han resaltado los valores de toda esa gente, el valor del martirio, el martirio que estamos viendo en Medio Oriente. Todo esto desde la perspectiva de un periodista católico a la hora de redactar el silencio, a la hora de hablar, ¿no?, a la gente y de comunicar ese silencio del Papa Francisco, esa historia cargada y emotiva que lleva cada uno, cómo lo puede reflejar y cómo lo puede conjuntar de tal manera que sea, si no objetivo, que salga lo más equilibrado posible. Yo creo que no es posible, es decir, tenemos que implicarnos en la realidad que vivimos. El Papa, después de esto, hace una aclaración sobre los campos de concentración y también pone un poco la cuota de vergüenza sobre las naciones, sobre los que pudieron hacer algo y no lo hicieron. Quizá lo pone en un terreno muy fácil, quizá en medio de la guerra tenían muchísimas más complicaciones que las que hoy vemos, pero él decía, bueno, para evitar el tráfico de tantas personas a los campos de concentración bastaba dinamitar las vías del tren y nunca lo hicieron. No sabemos. Pero precisamente por eso, precisamente por esta oportunidad que tuvieron las personas, que seguramente la tuvieron los liderazgos, las personas humildes, las personas sencillas, de poder hacer algo por su prójimo, independientemente de su credo, de su religión, y no lo hicieron, está provocando precisamente que años más tarde, insisto en esta figura, un papa ponga un alfiler en medio del mundo, diciendo aquí tenemos que llorar todos, tenemos que estar implicados en este sufrimiento humano. Y reflexionando hacia dónde estamos nosotros, en qué punto estamos nosotros, también tenemos que pensar en lo que está pasando hoy,
por supuesto en nuestro país, en nuestro continente, pero más allá, en el Medio Oriente, en África, en el Extremo Oriente también, donde hay muchísimas situaciones muy complejas de persecución religiosa o de limitaciones a las expresiones culturales, ideológicas y religiosas de mucha gente. Creo que tenemos mucho que hacer y mucho por hacer. Y si no lo hacemos, insisto, un papa en el futuro va a tener que llorar con todos en ese silencio en donde no pudimos hacer o no quisimos hacer lo que necesitaba hacerse en ese momento. Por eso quizá en este momento es bueno saludar a dos personas muy importantes, bueno, dos instituciones importantes. La primera es ayuda a la iglesia que sufre, que está haciendo, que está tratando de hacer para que en el futuro no existan estos silencios dolorosos en donde pues, se han hecho cosas terribles en contra de los cristianos en Irak, en Siria, en Turquía, en Libia, en Egipto. Han pasado cosas muy tristes, muy trágicas. También hay cosas muy bellas, como los campos de refugiados grandes y masivos en Jordania, en algunas naciones, en la misma Unión Europea, que tiene pues, algunos servicios que pueden proveer. Esto es lo que se puede hacer. Ojalá no exista en el futuro alguien que tenga con ese silencio, con ese llanto, con ese dolor, pues expresar lo que no se hizo en este momento. Y la segunda persona que quiero saludar, pues, a Jaime Septién, el director de Observador de la Actualidad en Querétaro, que parece mentira, pero ha sido el único medio de comunicación católico que en este año 2016 está conmemorando, recordando dolorosamente la persecución religiosa de hace 90 años. Ningún otro medio de comunicación católico ha recordado con este dolor de lo que los católicos sufrieron en 1926, cuando pues, un gobierno quiso constreñir las necesidades y digamos, las operaciones de la vida religiosa en mexicanos, y que trajo mucha guerra y que trajo mucho dolor, y que hoy hay muchos de estos espacios que viven precisamente este dolor. Es un dolor que, pues ni hablar, tenemos que también hacer un silencio grande de oración, de dolernos con todo, de implicarnos en este dolor social, y que después de este dolor, como lo hace el Papa Francisco, lo hizo en Polonia, tiene que dar un mensaje con una actitud, y lo hace en un espacio inmejorable. Polonia, en Cracovia, digamos, la cuna, la casa, el lugar que hizo habitable y en el corazón a Juan Pablo II, y junto a los jóvenes que con todavía un corazón que no está adormecido ni adolorido por tantas circunstancias que pasan en esta sociedad, tiene esta posibilidad de albergar esperanza y esa energía para poder transformar las realidades. Y se tienen que hacer sí o sí, ahora, ya. Después nos quedará solamente el silencio y el dolor. Muy bien, pues nos vamos en este momento con Gaby Ríos, que tiene el resumen informativo AR, las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los agustinos recoletos. Estamos con Felipe Monroy, estamos transmitiendo desde el Postulantado San Agustín, el centro de formación para jóvenes que quieren vivir la vida agustino recoleta. Regresamos en un momento, vamos contigo, Gaby, adelante. Gracias, Gaby Ríos, por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los agustinos recoletos. Estamos con Felipe Monroy, experto en temas de la Iglesia Católica. Ha acompañado pues, al Papa Benedicto en el avión, al Papa Francisco aquí lo ha seguido con lupa. Estamos hablando de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia en el 2016. Esto ocurrió a finales de julio, el eco se ha hecho en agosto. Nos hacemos aquí también eco en Valores de Acero. Estuvieron los jóvenes agustinos recoletos también ahí presentes. Hemos hablado de Auschwitz y vamos ya a esa comida y ese almuerzo que tiene el Papa con los jóvenes de diversas naciones, donde se interesa por lo que sucede en cada nación, y de ahí vamos a la vigilia, esa reunión donde pues
los jóvenes hablan y también el Papa contesta. ¿Qué te pareció todo este, vamos a decir, este montaje, entre comillas, sí? Porque, bueno, pues fue un montaje grandioso, ahí los polacos pues se la rifaron y muy bien, ¿eh? Y bueno, pues ahí hubo cosas que anotar, ¿no? Gestos que yo creo que debemos de conservar y que tenemos que sacar de vez en cuando. ¿Qué destacarías tú? Bueno, quizá el propósito inicial de realizar la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia, también en casa de, digamos, la cuna de Juan Pablo II, también la cuna de grandes hombres y mujeres santos en la Iglesia Católica, mártires también, procesos difíciles que ha vivido esta nación, no solo en el siglo XX, de siglos atrás ha tenido sus complicaciones culturales y políticas difíciles. Polonia se encuentra de cierto modo pues haciendo un poco la diferencia geopolítica, porque para los europeos Polonia está más en la frontera de la Europa oriental que hacia la Europa occidental. Pero para el mundo entero Polonia es el centro europeo, es decir, quizá para muchos es la última frontera de la Europa cristiana, que empieza de cierto modo con el ejemplo y con el martirio y también con la misión, empieza a bañar culturalmente, no solo religiosamente, no solo celebrativamente, sino culturalmente a la Europa occidental. Conocemos que tiene sus raíces y sus valores cristianos fuertemente marcados y que el Papa Benedicto insistió tanto en salvaguardarlos. Ahora se realiza allí, Cracovia se ha vuelto un nuevo centro de peregrinaje, nuevo de cierto modo, renovado más bien, porque el que haya sido precisamente sede casa de Juan Pablo II, donde él mismo pues, se nutre de su esencia de pastor y de servidor, alienta a mucha gente, todavía una gran generación de jóvenes, una generación también ya de adultos que han visto en Juan Pablo II pues un titán de la fe, un titán de esta defensa grande del cristianismo en medio de las turbulencias del siglo XX. Ahora ya no tenemos la generación Juan Pablo II, es decir, la generación Juan Pablo II ya tendrá de 40 para arriba. Entonces, tenemos nuevos jóvenes que no presenciaron personalmente a este titán de la fe, no lo acompañaron en estos viajes, no lo vieron en las noticias, no lo han visto en los medios de comunicación, quizá no lo escucharon en los ángelus o en las celebraciones o las homilías. Han escuchado al Papa Benedicto y seguramente ahora escuchan al Papa Francisco, pero tienen que mirar nuevamente a este hombre que pues básicamente con mucho de su esfuerzo, yo lo he puesto en algunos artículos, pues pintó parte del siglo XX y lo pintó fuertemente, ¿no? con varias decisiones que tomó y con varias audacias que hizo desde el papado. Ahora, el encuentro que el Papa Francisco hace con los jóvenes precisamente tiene esta doble lectura. Un encuentro con una juventud renovada que tiene que reencontrarse con el titán Juan Pablo II y también una juventud que tiene una dimensión diferente a la juventud del siglo XX, una manera de comunicarse diferente, una gesticulación diferente, una manera de pensar el mundo quizá más breve, más inmediata, con más proximidad, más en sentido app, ¿no? En aplicación, en tecnología, es mucho más vertiginosa. El Papa les quiso seguir el paso y por ahí viene un chiste, ¿no? de esto que pasó también en Cracovia, pues le quiso seguir el paso y pues nada, se tropezó, porque es difícil seguir el paso a esta juventud. Pero el Papa tiene esta audacia, tiene esta sencillez y simpleza de poder encontrar en cada uno de ellos, preguntarles qué es lo que quieren. Quieren permanecer en esta gran masa adormilada, sin futuro, o adormilada, metida en estas pantallas también de especulaciones, quieren verdaderamente ser partícipes de las transformaciones. Y hay que ponerlo en contexto, no lo está diciendo a los chicos polacos, no lo está diciendo a los chicos europeos, que sí tienen su parte. Lo está diciendo, eran más de 300.000 peregrinos que fueron, se habían registrado casi 500.000 de jóvenes. Es decir, un planeta entero de
juventud y de vitalidad, que desde diferentes regiones va a Cracovia, Polonia, y recibe ni siquiera recibe un mandato. El joven no es de órdenes, no es de tú haces esto y lo vas a hacer. No, el joven lo entiende perfectamente. Pero para Francisco es, ¿qué quieres hacer? Pero te voy a decir, tienes la ruta A, tiene estas consecuencias. La ruta B tiene estas otras. Y la ruta A, que pretende el mundo homogéneo, que pretende un mundo secularizado, un mundo que ve con relativismo todos, pues hace un joven adormilado, un joven que no tiene muchas más expectativas. Pero el camino B, que es un camino más sacrificado, que es un camino un poco más doloroso, que es un camino con más recompensas personales, espirituales, es un camino de compromiso. El Papa Francisco, aunque no lo insiste directamente en el mensaje de los jóvenes, pues recuerda mucho a esto que en Roma ha venido diciendo, de esta parte de implicarse. Tienen que implicarse y esto implica, o sea, no es solamente un compromiso de estar presentes y hacer un poco de bulto, no. Tienen que entregarse completamente en algo que les exige no su fe, no su religión, les exige el mundo, les exige su generación y la generación que venga. Y esa parte quizás es una de las cosas más importantes que puedo rescatar del mensaje del Papa a los jóvenes. Y por supuesto esta sencillez, esta simpleza de dejarse coachear incluso en cierto punto por los jóvenes, pues sabiendo que las realidades que él vive, pues ricas, fecundas sin duda, pero también limitadas, por supuesto por su edad, por supuesto por su condición de pontífice y por supuesto de vivir precisamente en medio, ¿no?, del papado, de la Santa Sede, que si bien tiene un gran recurso de información, a veces las informaciones más simples, más sencillas de cómo viven los jóvenes y cuáles son sus anhelos, cuáles son sus expectativas, pues son las que son más difíciles de que un pontífice o un líder pueda recibir, y él las quiso recibir personalmente de ellos. El mensaje, por ejemplo, yo me acuerdo de Miguel, el uruguayo, estuvo en una fazenda en Brasil, el mensaje que él da a todo el joven que sufre, incluso a un sirio que venían de las comunidades que están en guerra, perseguidas. Esta capacidad de comunicación del Papa Francisco, ¿cómo la ves? Está mal comparar, ¿no? Pero ¿cómo la ves de la capacidad del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, con los jóvenes? Porque él era también muy entusiasta, era muy directo, pero yo siento que como que el Papa Francisco aborda de otra manera, más sencilla, como dices tú, y llega a más gente, no solo al joven, sino al que no es tan joven. Tú, desde la labor periodística, ¿cómo has vivido este cambio? Vamos a poner de Juan Pablo II, sí, siendo de esa generación, ahora redactando estas noticias y este hecho comunicativo del Papa Francisco. Bueno, lo que es cierto es que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, también tenía tenía una capacidad anecdótica bárbara. Es decir, también agarraba muy bien los discursos preparados, los modificaba bastante bien para que fueran significativos a una audiencia y particularmente a los jóvenes. Porque él, me parece, siempre tuvo un mensaje de muchísima audacia, de mucha energía, a pesar de después de la enfermedad, del propio cansancio de la persona de Juan Pablo II, su mensaje seguía teniendo mucha energía, es decir, una inconformidad de que las cosas estuvieran como están. No, me parece que, conociendo la propia historia personal de Caro Bohdila, de la historia de su nación, de la historia también del papado a las finales del siglo XX, él mismo sabía que no había imposibles. Sabía que a pesar de que las noches puedan ser muy profundas y muy oscuras, siempre había una potencialidad para desgarrar completamente esa tela oscura y hacer brillar la luz. Una confianza cristiana que, pues hay que decirlo, nace precisamente de su creencia, del evangelio vivido y de sentido en su persona.
El Papa Francisco tiene lo mismo, el asunto, que es quizá por el terreno latinoamericano, es que nosotros siento que tenemos esta parte, ¿no? de saber que las situaciones tienen dos sopas, hay de dos sopas. Hay plan A y hay plan B, y a veces hay plan C. Pero para poder discernir sobre cuál plan es el que se debe de seguir, pues hay que escuchar. Y la cultura latinoamericana es de mucho diálogo. Mucha gente se sorprende, muchos europeos se sorprenden que cuando nosotros decimos vamos a tomar un café, es estar horas en torno a una taza de café, 2, 3 horas. Cuando tomar un café en Europa es y nos vamos. Eso fue el café. Nosotros dialogamos, tratamos de confrontar muchas ideas. Y el Papa Francisco lo sabe, y sabe que la complejidad del mundo actual no solo le pide del Papa, que sí lo debe exigir, una guía, una dirección muy clara hacia dónde ir. Pero el Papa, además de decir la guía, además no es la guía del Papa, es la guía del Evangelio, es la guía de Jesucristo, está consciente de que esta guía no la puede dar si no es a través de todas las demás historias que vienen sucediendo en las diferentes fronteras. En la frontera juvenil, en la frontera de los refugiados, en la frontera del desarrollo, en la frontera del progreso. ¿Qué cosas pueden ser útiles? Y a partir de todo esto, recordar que siempre hay un camino, una verdad, una vida, y tiene un nombre, y ese nombre es Jesús, y está junto a la humanidad, le está acompañando por siempre. Es una cosa que el Papa, pues al final con esta actitud lo trata de reflejar. Y comunicativamente es mucho más rico también porque tiene unas grandes anécdotas, tiene una sencillez de explicar situaciones que conocemos de nuestros obispos, de nuestros sacerdotes, lo que viven las parroquias, cuando habla sobre las secretarias, cuando habla sobre las reuniones de canales, cuando habla de esto que se vive en el interior de la iglesia y que muchas veces pues nos tiene que causar un poco de risa, ¿no? También un poco bueno, es impresionante que sigamos allí y que no estamos todavía avanzando más. Pero a pesar de esas circunstancias sabemos con mucho ánimo y con mucha alegría que se pueden hacer cosas positivas. Y creo que eso es lo que el Papa Francisco ha dicho a los jóvenes, y los jóvenes le han respondido en la misma manera. De la Eucaristía, ¿con qué nos quedamos? Esa Eucaristía final de clausura, además de que nos vamos a ver en Panamá, Felipe, en el año 2000, Dios mediante, sí, en Panamá. Además de lo de Panamá, de la Eucaristía, ¿con qué te quedas? Pues, el mensaje, la homilía. Pues yo creo que este llamado, nuevamente, un llamado a la audacia, un llamado fuerte de saber que estamos sometidos a muchas situaciones culturales, el tema del relativismo, del mismo secularismo. No importa mucho qué identidad tengas mientras vayas caminando en el mundo. El Papa, quizá el llamado es que en esta autenticidad de audacia y de poder trabajar hacia adelante, es mucho ánimo a las generaciones futuras, tiene que partir de la identidad. Y esta identidad que da, por supuesto, a los cristianos Jesucristo y que da al mundo ser humano. Es decir, a todos los que no son cristianos tienen esta condición humana que les da esta identidad para poder trabajar en favor de las mejores causas. Creo, y lo hace en un lugar, insisto, en el que ya un titán hizo un trabajo fenomenal y sigue acompañando, ¿no?, a muchas generaciones y sigue acompañando a la iglesia siempre, pero lo trata también de hacer con esta humildad, de saber que no es la única manera de hacerlo, pero sí hay solo una necesidad, que sea desde la identidad, de la fuerte identidad y de la responsabilidad de trabajar por el bien común. Muy bien, muchísimas gracias por todo este comentario, por ilustrarnos como periodista y experto en temas religiosos de la Iglesia Católica. Gracias a ustedes por seguirnos a través del Sembrador Nueva Evangelización, a través de las redes sociales. Nos vamos con el último mensaje que da a los jóvenes en el aeropuerto en Polonia, que lo hace en castellano. Les voy a pedir a los de producción que nos lo muestren ahora mismo, que es ese de agradecer la memoria, no tenerla en cuenta, el coraje,
la ilusión, tener sueños e ilusiones. Con eso nos vamos, eso es lo que les ofrecemos para esta semana. Nos vemos en el siguiente programa, hasta la próxima. Ustedes son la esperanza del futuro. Y es verdad, pero con dos condiciones. ¿Quieren ser esperanza para el futuro o no? Seguro. Con dos condiciones. No hay que pagar la entrada, no. La primera condición es tener memoria. Preguntarme de dónde vengo. Memoria de mi pueblo, memoria de mi familia, memoria de toda mi historia. Testimonio de la segunda voluntaria estaba lleno de memoria. Memoria de un camino andado. Memoria de lo que recibí de mis mayores. Un joven desmemoriado no es esperanza para el futuro. ¿Está claro? Padre, ¿y cómo hago para tener memoria? Habla con tus padres, habla con los mayores. Sobre todo, habla con tus abuelos. ¿Está claro? De tal manera que si vos querés ser esperanza del futuro, tenés que recibir la antorcha de tu abuelo y de tu abuela. ¿Está? Me prometen que para preparar Panamá van a hablar más con los abuelos. Y si los abuelos ya se fueron al cielo, van a hablar con los ancianos. Y les van a preguntar. Pregúntenle, son la sabiduría de un pueblo. Entonces, para ser esperanza, primera condición, tener memoria. Ustedes son la esperanza del futuro, le dijo el obispo. Segunda condición. Y si para el futuro soy esperanza y del pasado tengo memoria, me queda el presente. ¿Qué tengo que ser en el presente? Tener coraje. Ser valiente.